Pues hoy continuamos con nuestro taller del santo abandono, con esta unidad de la confianza. Y antes de empezar, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre nuestro, Padre de todos, porque nos permites que podamos reunirnos este día más para seguir conociendo lo que tú nos quieres transmitir por medio de estos escritos de Luisa Picarreta, en esta unidad de la santa, del santo abandono, en estos temas de la confianza. Queremos pedirte que mandes la luz de tu Espíritu Santo sobre cada una de nosotras para poder entender y comprender lo que tú nos quieres decir en este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos continuando con nuestro tema. Y cuando nosotros vamos conociendo eh, la divina voluntad en este proceso, y es lógico que nosotros tratemos, ¿cómo les digo? Que nosotros traemos, perdón, esos hábitos humanos, ¿verdad? Y hay que verlo así, porque Jesús le dice a Luisa que tenemos que entrar a vivir esta nueva vida. Y y como Jesús nos dice y como Jesús, pues, también nos dice en los evangelios, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Recordemos cómo Nicodemo le decía que cómo tengo que nacer de nuevo, tengo que meterme otra vez en el vientre de mi mamá, ¿verdad? Y Jesús decía: "Si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo vas a entender las del cielo?". Entonces, hay que nacer de nuevo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa ese nacer de nuevo? Significa ir cambiando de hábitos, porque como yo voy a vivir el cielo, es decir, voy a traer el cielo a mi tierra, a la tierra de mi alma, en donde está mi mente, donde está mi cuerpo. Entonces tengo que aprender esos nuevos hábitos, y esos hábitos que voy a ir adquiriendo son los hábitos de la vida del cielo, de ese lugar hermoso que lo queremos vivir ya desde aquí en la tierra, ¿verdad? Y hemos tenido mucho tiempo viviendo en modos humanos y así nos han educado, así hemos crecido, y lo más probable es que nuestra voluntad humana en una situación reaccione casi inconscientemente en modo humano. Pero cuando te das cuenta enseguida, significa que el conocimiento ya está ahí, y eso es lo más bonito de esto, ¿verdad? Cuando tú te estás dando cuenta, cuando estás empezando a darte cuenta, porque tu conciencia te lo va a ir haciendo saber. Entonces, es como cuando Jesús dice: "Vuélvete a fundir, entra una vez más a mi voluntad y no te quedes ahí". Y normalmente en la vida redentora, cuando alguien se confiesa y enseguida vuelve a caer en el mismo pecado por sus pasiones y dice: "Ay, ya no, ya no, voy a seguir, ya no voy a seguir pecando", para después, irme a confesar otra vez, ¿sí me explico? Y se sumerge más en el pecado para después irse a confesar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros confesamos lo mismo y luego viene el momento de la prueba, volvemos a caer y ahí muy conchudos nosotros, bueno, ay, me voy a ir a confesar, ¿verdad? Eso no es cambiar de hábitos. En vida divina, Jesús dice: "Vuélvete a fundir, no te quedes ahí, porque si te quedas ahí, puedes acrecentar tu pasión en la que te vas a sumergir". ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos a fundir, ¿verdad? Y todo esto es un proceso, como ya lo hemos dicho muchas veces. Toma una vez más su vida divina, ¿verdad? Cuando nos volvemos a fundir, tomar otra vez su vida divina, la vida de nuestro Jesús, postrarnos ante Dios, postrar nuestra voluntad. Y esto es lo principal para decirle a Jesús: "Perdóname, Señor, reparo". Y al reparar, te vuelves a fundir, entras y mucha atención. Ya nos quedará esa alarma, esa campanita del fiat, como dice nuestra Madre Santísima. Poner mucha atención para que no se repita ese acto
y agarrar ese hábito de estar entrenando tu mente para que se conecte con tu alma y estar diciéndole siempre a nuestro Señor que lo amamos. Y recordemos bien por qué caemos y caemos y por qué nos pasa. Porque nos pasa lo que Adán, ¿verdad? Jesús le dice a Luisa que Adán cayó. ¿Saben por qué? Porque se le olvidó que Dios lo amaba. Adán tenía todo el conocimiento, pero en el momento de voltear a ver la pasión y habituar su voluntad humana reaccionando, se olvidaba de Dios para mirarse a sí mismo. Por eso debemos habituarnos de mirar en todo a Dios. Hundirnos en Dios, ¿verdad? Con esa actitud de no volver a pecar, de no volver a caer. Y tenemos que tener en cuenta que el pecado original nos dejó esa marca de la voluntad humana y nosotros, al vivir con esa voluntad humana, somos frágiles, ¿verdad? Para volver a caer. Por eso estamos en esa lucha. Y en esa fragilidad nosotros formamos esos vacíos de amor a lo largo de toda nuestra vida. Y esos vacíos de amor son por las circunstancias que hemos vivido a través de nuestra vida, ¿verdad? Y de veras, tenemos que trabajar mucho en eso, no culpar a los demás, porque estamos muy dados a culpar al otro, no culpar a los demás por nuestros vacíos de amor. Son circunstancias de la vida que van sucediendo y que nosotros, como tenemos ese libre albedrío desde niño, vamos a ir tomando la decisión. Y aquí tiene que ver mucho nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de pensar, etcétera. Pero se van formando esas heridas muy grandes. Y nuestra Madre Santísima también ha dicho que a veces se forman heridas tan profundas que las criaturas van arrastrando, que después cuando son adultos es difícil de sanar, ¿verdad? Solamente Dios las puede sanar cuando el alma conoce a Dios. Por eso es tan importante tener ese conocimiento de Dios. Podremos ir con un psicólogo, hacer muchas terapias, lo que tú quieras y nada. Solo Dios sana, no los psicólogos. Y estas heridas van formando heridas de amor porque nunca nos han enseñado a decir sí, a decir fiat, como nuestra Madre Santísima. Nunca nos enseñaron a ver la vida en una voluntad permisiva de Dios, en donde Dios me abraza, me arropa, me ama, y yo lo único que tengo que hacer es darle gracias por la vida, porque si estamos aquí en la tierra es porque tenemos la oportunidad de vivir esa vida divina. Y esto es realmente increíble, muy hermoso y es muy grande. Si yo volteo a ver mis vacíos de amor, me voy a quedar allá, lambiéndome las heridas. Por eso Jesús le dice a Luisa, no te quedes en el pasado. Y nos lo dice también a nosotros, no te quedes en el pasado. Entonces, ni los vacíos de amor es por culpa de otras personas, ni porque tú no amas a los demás, ¿verdad? Los vacíos de amor son porque no nos han enseñado a amar a Dios. No hemos aprendido a amar a Dios como debe ser en modo divino, porque las circunstancias siempre van a estar, pero no hemos aprendido ese amar a Dios. Por eso, no hemos llenado nuestros actos de amor divino. Nuestra Madre Santísima vivió situaciones difíciles desde pequeña. Sí, las vivió, pero ella no se traumó, porque a los 3 años sus papás la dejaron en el templo con los sacerdotes para que viviera consagrada. Ella no se traumó y tenía 3 años, era una niña chiquitita. Por eso nosotros, al no conocer a Dios, no tenemos la capacidad de ver las cosas de un modo divino. Y nuestro interior, nuestro adintra, no está conectado con Dios. Por eso tenemos esos vacíos de amor. Nuestros papás, nuestros abuelitos, etcétera, ¿verdad? Y ahí van, y son cadenas, ¿verdad? Pero recordemos que estas cadenas se cortan definitivamente.
y tan se cortan definitivamente, porque el alma ha decidido, porque es cuestión aquí de decisión, como lo vimos al principio de este taller, de decisión, ¿verdad? Decidir mirar a Dios y llenar todos esos vacíos con ese fiat, con esa reparación, con su amor divino, con la luz que se va a ir extendiendo en los actos, en todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Entonces, no hay más que vivir la divina voluntad. Y esto es lo único que va a ir llenando los vacíos de amor nuestros, ¿verdad? Y de nuestras generaciones pasadas y presentes, las que tenemos y las que tendremos. Y va a ir armando el camino para que estas futuras generaciones vayan encaminando con paso firme a vivir esto que Dios nos quiere regalar, esto tan precioso y tan hermoso que es vivir en esa divina voluntad, vivir en su divino querer, en la voluntad de Dios. En estos tiempos que vivimos, nuestro Señor nos está pidiendo una entrega total en la divina voluntad, ¿verdad? Que estemos totalmente abrazados en su divino querer, sin estar distraídos de nada. Y en estas enseñanzas que nos van encaminando en el mar del divino querer, donde queremos vivir ese fiat, donde queremos vivir el reino ya, el cielo aquí en la tierra, ¿sí? Y cada acto que hacemos en su voluntad es un acto de vivir completamente para Dios. Es un consagrar mi vida. Y esto significa consagrar mis pensamientos, consagrar mis sentimientos, mis acciones, todo mi ser, acto por acto a Dios. Eso es consagrarse, vivir para Él, trabajar para Él, en el acto único y eterno de Dios. Y después de que terminemos esta unidad de la confianza, que ya nada más nos queda otra, otra clase, entraremos a ver ese último grado, ¿verdad? Y cómo nuestra Madre Santísima se abandonó en esa plenitud total, cómo ella vivió el don completo de abandonarse, de estar abandonada en Dios mismo, y cómo Dios hizo de ella ese campo de gracias inmensas que Él sigue derramando a través de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo hacer vida la confianza y la disposición? Hemos estado hablando ya varias lecciones atrás sobre cómo hacer vida, ¿verdad? Esa confianza y la disposición. Hemos visto cómo vivir la santa indiferencia, que ya lo vimos en la vez antepasada, ¿verdad? Cómo Jesús quiere que la vivamos, ¿verdad? Y en un segundo tiempo hemos visto el no investigar. ¿Qué es lo que Jesús nos va diciendo de mirarlo solamente a Él? No estar de curiosos del por qué y para qué suceden las cosas, ¿verdad? En el sentido de las cosas que me suceden en la vida. Tener la conciencia que Jesús es el dueño de nuestra vida, que Él va llevando nuestra vida a ese puerto seguro. Entonces, hoy vamos a ver ese último punto que competen a la confianza y a la disposición, que significa el no decir por qué. Y esta es una de las lecciones básicas. Es una lección muy básica, el no decir por qué. Y vamos a ir viendo en el volumen 8, vamos a ir desglosando esta cita, analizando esas 3 características que Jesús va buscando en el alma, ¿verdad? Que ya hemos visto la santa indiferencia, que ya vimos lo que significa, y si no han visto, les recomiendo que vean este, estos temas, el no investigar, y hoy vamos a ver el no decir por qué. Jesús va buscando en el alma esa disposición, pero que esa disposición la lleve a la confianza, es decir, a la disposición para que Dios mismo pueda poner su vida, pueda poner el acto único y eterno en ella, para poner Él toda su divinidad. Y para poder hacer esto, primero nos va a tener que purificar, porque no puede poner en un vaso sucio su vida divina, que es pureza, que es luz. Y entonces para esto tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a conocer día con día estas lecciones divinas. Ahí está. Esta disposición a abandonarnos, esta disposición a soltar lo nuestro,
a saber que Jesús es nuestro maestro de vida y es lo que nosotros tenemos que ir identificando. No decir, ay, ya me hicieron esto, ya me hicieron aquello, pobrecita de mí, todos son malos conmigo, no me quieren, sino saber que es Dios mismo quien va acomodando las piezas para que yo aprenda a decir fiat y también para despegarme de las cosas del mundo, de los amores humanos, de los amores terrenos, de las pertenencias, etcétera. Él no El no decir por qué va a ser otro punto importante, porque normalmente los porqués vienen cuando la voluntad permisiva de Dios actúa, sobre todo en nuestra vida. Entonces vamos recordando, antes de entrar en detalle, a fondo, profundizando esto del por qué, vamos recordando esas 4 manifestaciones de la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad permisiva y la voluntad querida, que son las 2 manifestaciones grandes dentro de la voluntad querida, ¿verdad? Y está la ley, los mandamientos, está el llamado a nuestra vocación, pero también está el don de la divina voluntad, que es el don del divino querer. Sin embargo, la voluntad permisiva de Dios no es el querer de Dios no es el querer de Dios que nosotros suframos. Sin embargo, está dentro de su voluntad. ¿Sí me explico? O sea, Dios no quiere que tú sufras, pero está dentro de su voluntad para irnos entrenando. Y es una voluntad permisiva porque lo permite, como Jesús le dice a Luisa, ¿verdad? Para llevarnos a ese estado mayor lo permite, para purificarnos, lo permite para que cuando actúen otras voluntades humanas, esto nos vaya llevando a ese estado de purificación, de inmaculadez, de reparación de nuestra vida y de todas las almas, para llevarnos a dónde, a un estado personal de purificación, pero también a un estado donde todas las almas que formamos el cuerpo místico de Cristo nos va a llevar a purificarlo y a que se extienda el reino en todas las almas. Y eso es lo que tanto Jesús quiere. Actualmente estamos viviendo esa voluntad permisiva de Dios, en donde vemos situaciones que quizás a nosotros se nos hace muy difícil vivirlas, ¿verdad? Quizás dentro de la familia, con los hijos, en el matrimonio, con los papás, en el trabajo, en la comunidad, en la parroquia, etcétera. Y aquí lo importante es que es lo que dice Jesús, ¿verdad? Lo importante es que dice Jesús, en lo que está en nuestra boca, en el momento en que nos suceden estas circunstancias, ¿qué está en nuestra boca? Cuando empezamos a tener esas pruebas, esas cosas que a veces no entendemos, que a veces son tan difíciles y que probablemente nosotros buscamos una salida o no queremos estar ahí, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos distinguir qué es lo que quiere mi voluntad, porque en el momento que yo diga, esto no lo quiero, yo no quiero estar así sufriendo, no lo quiero, ¿qué pasa? Ahí está mi voluntad. Y lo único que nosotros no debemos desear es estar fuera de esa voluntad de Dios y nada más. Todo lo demás es fiat, Jesús. Lo que tú quieras, yo lo quiero. Lo único que debemos desear es no estar fuera de esa voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, por nuestra voluntad, por nuestro querer, decidimos estar fuera de Dios y preferimos, perdón, nuestro querer humano? ¿Cuánto lastimamos y seguimos lastimando a nuestro Jesús porque su coronación de espinas, sus clavos, su cruz, se siguen repitiendo en acto hasta el infinito? Porque el hombre sigue pecando, porque el hombre sigue decidiendo con su voluntad. Entonces, esta voluntad permisiva de Dios no es más que una enseñanza para que nosotros podamos decir fiat, que es el producto de la voluntad permisiva de Dios, es decir, que permite Dios que suceda en mí, que suceda en mi vida, que permite Dios en mi vida, en mi familia, en el trabajo. Esa voluntad permisiva de Dios me tiene que llevar a postrarme ante Dios, que es un cambio a una conversión, o me tiene que llevar a una santidad divina, ¿verdad? Aprender a decir ese fiat.
Y estas son las 2 vertientes de la voluntad permisiva. Aprender a postrarme ante Dios, es decir, hacerme cada vez nada, a que Dios mismo me vaya llevando a la nada, porque la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Todas las humillaciones que vivió Jesús, todo lo que vivió Jesús, y no solo lo que vivió en su pasión, sino en toda su vida. No fueron más que aprobios, más que humillaciones, más que sacrificios, etcétera. Y todo esto lo hizo para que nuestra voluntad tuviera ese llano y no tuviera esos montes de la soberbia o los pozos de la soberbia, como lo vimos la vez pasada. Porque la soberbia se levanta como un orgullo sano y terrible, como Jesús le dice a Luisa, pero también hace pozos, porque todas las depresiones, ¿verdad? Y estas depresiones humanas vienen a causa de la soberbia. También Jesús quiere allanar mi tierra para que se pueda trabajar. Quiere hacerla dócil y en esta docilidad va a permitir que venga ese rastrillo para allanar mi tierra. Solo así podrá voltear a ver a Dios. Y esa es la conversión. Pero supongamos que ya estamos en ese conocimiento divino, que ya hemos decidido decir no a lo que es el pecado y queremos cada vez tener ese don divino de no querer ni un pecado venial, sobre todo voluntario, ¿verdad? ¿Y qué significa ni un pecado venial voluntario? Ni mentiritas piadosas, ni estar justificando para quedar bien con el otro, ¿verdad? Que es contemporizar, en fin, esos pequeños detalles que parecen nada, pero son pecados veniales porque nos llevan a poner una máscara de hipocresía. Por eso cuando Jesús le dice a Luisa que el pecado venial voluntario para el alma que está decidida a vivir en la divina voluntad, le va a poner ese don, porque nos va a ir abriendo la conciencia y no porque sea algo mágico que va a llegar, no, no va por ahí. A través del conocimiento nosotros vamos a darnos cuenta que nuestra voluntad humana es frágil y es tan frágil que lo que nosotros buscábamos en el pasado y que no lo nombrábamos pecado, por ejemplo, adquirir ventaja a través de otros, aprovecharnos, cosillas pequeñas, muy sutiles, que nosotros fácilmente las justificábamos. Y ahora Jesús habla de algo muy importante, sobre la rectitud. La rectitud es todo y la rectitud en todo es ningún pecado venial para nosotros, ¿verdad? El pecado mortal está totalmente vetado, ¿sí? Entonces, me doy chance para cometer pecados veniales, ¿verdad? Hagamos ese examen de conciencia, me doy chance. Hago estas mentirillas piadosas, ¿verdad? Es decir, hay que poner la cara, mis hermanos, para obtener algo, ¿verdad? Alguna mentirilla por acá, las justificamos, ¿verdad? Reflexionemos en eso, qué tan sincero soy yo, qué tan recto soy, ¿verdad? Jesús nos está diciendo y nos dice muy claro, no, Jesús dice rectitud y la rectitud implica hasta en nuestra manera de vestir, que sea de una manera con pudor, ¿verdad? En fin, tantos detalles. Y Jesús va a ir afinando nuestras percepciones para que podamos entrar con esa pureza, con esa inocencia del alma, a entrar a reconocer a Dios, que es todo amor, que es toda pureza. Y así tiene que ser el alma. El alma tiene que vaciarse de todo lo humano para llegar a ese estado de inmaculadez, para llegar a ese estado de felicidad, porque entre menos nosotros estemos arraigados a las cosas y voces del mundo, a las cosas de la tierra, al querer quedar bien, a buscar mi beneficio, a estar siempre adquiriendo ventaja, etcétera. Entre menos nosotros tengamos ese punto de referencia, vamos a reconocer nuestra nada. Y reconocer nuestra nada significa que ya no voy a hacer tal cosa. Eso no significa reconocer nuestra nada, significa reconocer al todo que actúa en mí, que no son mis pensamientos, ni mis proyectos, ni mis decisiones, sino es un Dios mismo quien va a ir actuando en mi vida. Y todo esto se adquiere por el conocimiento, por eso es tan importante ese conocimiento. Nosotros
con la única consigna de decir: "Somos nada y Dios es todo en nosotros". Y para llegar a esto tenemos que reconocer que la voluntad humana está viva y es frágil y es débil. La debilidad y fragilidad de la voluntad humana es lo que debemos de tener muy presente, porque nosotros ya no tenemos que nosotros movernos con nuestro propio querer, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro querer? Nuestro querer humano es aquello que quiere salir de las circunstancias donde estás. Por ejemplo, yo ya no quiero esta persona, me cae mal, no la soporto. Yo ya no quiero esa situación. ¿Cuántas veces dijo Luisa que ya no quería estar postrada en esa cama? ¿Cuántas veces lo dijo? ¿Cuántas veces dijo: "Ya me duele la espalda de tanto estar aquí acostadota en mi cama, quiero irme de vacaciones a la playa"? ¿Cuántas veces lo dijo? Nunca. Y duró años, décadas, postrada en esa cama. Y ahí estuvo en el Fiat. Y como ella misma lo describe en sus escritos, continuando en mi habitual estado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es igual que Luisa. ¿Qué hacía Luisa? ¿Qué hacía Luisa? ¿Por qué sufría Luisa? Lo que hacía Luisa era mirar a Jesús. Sufría Luisa porque a veces no miraba a Jesús, lo dicen los escritos del libro del cielo. Y ahorita vamos a ver el pasaje del libro, de este libro tan hermoso, un pasaje hermosísimo donde es importante irnos preparando para poder entender ese fiat de nuestra Madre Santísima, el fiat de María. Decir el fiat no implica únicamente hablar de la boca, ¿verdad? Sino que el fiat de María implica tener la conciencia de que renuncia a los placeres de este mundo, porque al no renunciar me lleva a la infelicidad, ¿verdad? Renunciar a quedar bien con el mundo. Por eso renunciar al pecado y también al venial, porque lo único que me atrae es un fardo pesado, porque lo único que estoy haciendo es quedar bien con el otro, y cuando es una persona que igual va a morir como uno, ¿verdad? Entonces, quitémonos esos fardos pesados, lo único que tenemos que hacer es entrar en la libertad de Dios, y entrar en la libertad de Dios, ¿verdad? Que significa verlo a Él en todo, en todo. Y para entender el fiat de María, este, eso lo vamos a ver, vamos a profundizar más en la siguiente unidad de la plenitud. Vamos a profundizar muchísimo. Es una unidad muy larga de muchas lecciones. Vamos a entrar muy en nuestra Madre Santísima. Pero bueno, ¿cómo estoy viviendo esto dentro de esta fragilidad y debilidad? ¿Verdad? Justificándome, diciendo soy frágil y débil. ¿Cómo lo estoy viviendo yo dentro de la potencia divina, reconociendo mi nada, pero teniendo la potencia divina en mí, que es la única que me sostiene? Y eso es lo que dijo Jesús. Yo sufrí tantas muertes que si no me hubiera sostenido la voluntad divina, yo hubiera fallecido a la primera. ¿Y cuál fue la fuerza de Jesús? Que lo único que lo sostuvo fue la voluntad divina, fue la voluntad del Padre, fue mirar aquella meta final. ¿Y cuál era esa meta final? Lo que tanto pedimos en el Padre nuestro, el reino, venga tu reino. Así también debemos de estar nosotros, mirar la meta final que es el reino, que nos sostenga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque nuestra voluntad humana lo único que va a hacer es sucumbarnos, ¿sí? Entonces vamos viendo lo que Jesús nos dice en el volumen 8 sobre no decir el por qué. Y el 30 de enero de 1909 le dice Jesús a Luisa: ¿sabes tú qué cosa es el porqué? Es el egoísmo que da alimento continuo al amor propio. ¿Sabes tú dónde fue creado el porqué? En el infierno. ¿Quién fue el primero en pronunciarlo? Un demonio. Los efectos que produjo el primer porqué fueron la pérdida de la inocencia en el mismo Edén, la guerra de las pasiones implacables, la ruina de muchas almas, los males de la vida. La historia del por qué es larga. Basta decir
decirte que no hay mal en el mundo que no tenga la marca del porqué. El porqué es destrucción de la sabiduría divina en las almas. ¿Y sabes tú dónde está sepultado el porqué? En el infierno, para dejar a todos los condenados intranquilos eternamente sin darles jamás la paz. El arte del porqué es hacer la guerra a las almas sin jamás darles tregua. Bueno, ¿de dónde viene la voluntad humana? La voluntad humana es frágil y débil, y por ser frágil y débil pronuncia lo mismo que pronunció Luzbel cuando estaba en el Edén. Cuando Dios Padre lo puso, la prueba al ángel, y este ángel tan bello y hermoso que era Luzbel se convierte en Lucifer, porque al decirle dio su plan divino a los ángeles, que iba a crear al hombre y que los ángeles iban a servir a los hombres y que iba a crear al hombre y que íbamos a ser hijos de Dios y que íbamos a ser herederos de la divina voluntad. ¿Y qué dice este ángel? ¿Por qué ellos? ¿Y por qué nosotros no? El primer por qué lo pronunció un demonio, aquí nos lo acaba de decir Jesús en este pasaje. Y ese primer por qué que lo pronuncia un demonio, ¿qué hace? Hace la rebeldía. El por qué lo dice un alma rebelde ante nuestro Padre Dios, porque nos estamos rebelando ante su voluntad. Cualquier manifestación de la voluntad, la voluntad de la ley, voluntad de mi vocación, ¿por qué me tocó este marido así? ¿Por qué me tocaron estos hijos así? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué tengo estos compañeros de trabajo? ¿Por qué me hacen bullying? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué vivo esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a fulanito no? ¿Por qué? Voluntad permisiva. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros? Y ahí está nuestro porqué. El porqué que hemos repetido y repetido y repetido sin cansancio y hemos hecho eco a ese porqué que repitió el chamuco. Entonces, démonos cuenta que el porqué en las circunstancias de mi vida. Y cuando hablamos de un porqué, no debe ser pronunciado, sino en vez del porqué, tenemos que aprender. ¿A qué tenemos que aprender? A decir fiat, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Fiat, esa es la palabra que se debe de enseñar. Esto es lo que tenemos que aprender, a decir lo contrario del por qué. El fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. ¿Quién lo dijo? Lo dijo nuestra Madre Santísima. Y esta es la palabra que los hijos de la luz debemos de tener en nuestra boca. Fiat y no el por qué, ¿sí? El fiat es la palabra que sustituirá al por qué. Y esto lo tenemos que aprender desde niños. Enseñemos a nuestros niños, a los nietos, a los sobrinitos, a los ahijados, que digan fiat y aprendan y aprenderán viviendo y escuchando de sus papás, decir fiat en voz alta. Y ese fiat con amor porque es lo que nuestro Señor en su voluntad permisiva nos va a llevar a ese estado mayor, ¿sí? Jamás Jesús pronunció nunca un porqué cuando lo estaban flagelando, torturando. Jesús siempre dijo, fiat, Padre, que se haga tu voluntad, porque lo que más anhelo es lo que tú anhelas, que se extiende el reino, que venga el reino y que muchas almas se salven. Y aquí está la pequeña sutileza, porque es aquí, fíjense, es aquí las almas que han decidido decir su fiat, que han decidido unirse al fiat de María, unirse al fiat lux del Padre y unirse al fiat voluntas tuas y cutinchelo tetinterra de Luisa, las almas que han dicho fiat y que quieren pronunciar el fiat en estos días, en estos tiempos que estamos aprendiendo el santo abandono, ¿verdad? Porque tenemos que preparar nuestros pensamientos para ello. Tenemos que saber identificar cuáles son nuestras palabras, cuáles son nuestros miedos, cuáles son aquellas cosas con las que el demonio me va a atacar. Porque nosotros pensamos que el maligno nos va a atacar con cosas grandes, que nos va a dejar sin comer, que nos va a dejar en la ruina, que va a venir a pegarnos, que nos va a dejar sin economía, etcétera. Miren, no va por ahí. A las almas
porque han decidido dar ese fiat, como ellas piensan que ya no van a cometer ese pecado porque ya viven esa ley, ya la traen en sí, ya no tienen que pensar, ya no tengo que robar, ya no tengo que mentir, etcétera. Eso para ellas ya no. Y como sabe el maligno que por ahí ya no puede entrar, y sabe también el maligno que por el pecado venial tampoco puede entrarle porque se han quitado la careta con los demás, ¿sí? ¿Saben por dónde sutilmente va a entrar la tentación? Precisamente por eso, por la voluntad permisiva que suscite nuestras circunstancias para que nosotros fácilmente caigamos en los porqués, caigamos nosotros en nuestra rebeldía, en nuestras debilidades, caigamos en nosotros mismos en mirar nuestro propio querer. Es decir, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué me suceden estas cosas? Si yo me fundo en la mañana, yo hago mis oraciones, mis giros, ¿verdad? Estoy haciendo las cosas bien, doy mi fiat, estoy pensando en Dios. ¿Y por qué me sucede a mí estas cosas? Y ahí ya caímos muy sutilmente. Entonces, las almas que quieren llegar a la perfección del fiat no van a tener grandes tentaciones, porque esas ya no son para ellas, sino las tentaciones van a ser pequeñitas y de sutiles en el pensamiento, con un porqué que se vive. ¿Y dónde se ve el porqué? ¿Dónde vivimos los porqués en nuestros pensamientos, verdad? Y que se diga desde el sentimiento, y eso ya es una tentación. Por eso mantengámonos muy atentos, porque en la medida que nosotros en nuestras circunstancias de vida dejemos de decir por qué, entonces en nuestra boca habrá un fiat. Y esto lo van a ver las nuevas generaciones y aprenderán también a decir fiat en vez de por qué. Cuando un pequeño aprende a decir fiat en las cosas difíciles, en las cosas pequeñas, cuando sea grande, las va a poder decir en las cosas grandes y va a entrar en esa dimensión más hermosa que es vivir ese divino querer, donde Dios y el alma van a estar muy unidos. Entonces tengamos mucho cuidado en nuestras palabras y en nuestros pensamientos, porque en esas cosas sutiles es donde el maligno puede hacer caer al alma, tentar al alma para estar en rebeldía con nuestro Dios, para que pierda la confianza en Dios, para que pierda la disposición en Dios, ¿sí? Entonces, con esto ya casi terminamos estos 3 puntos, ¿verdad?, importantes en esta lección del cielo, cómo vivir la confianza y disposición, esta disposición frente a las criaturas con la santa indiferencia, frente a las cosas que nos suceden y tenemos esa curiosidad de saber por qué, no investigar. Y en cuanto a nuestras palabras y pensamientos, la tentación más sutil, ¿verdad? En donde se puede ver que no tenemos tanta confianza en Dios. Cada vez que nosotros mencionamos el por qué o lo pensamos, es ahí como está nuestra confianza. Entonces, cambiemos esos pensamientos, que en nuestras palabras esté siempre fiat Jesús y con mucha fuerza, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿sí? Y bueno, pues dentro de poco vamos a terminar esta unidad y la vamos a hacer con una lectura muy bonita del libro del cielo la próxima semana. Vamos a cerrar con el qué sucede con el alma que confía en Dios y cómo Dios mismo y el alma confiada y cómo esta alma confiada rapta a Jesús, es decir, la enamora, es decir, la hace una con él, ¿sí? Entonces vamos a reflexionar, ya para casi terminamos, vamos reflexionando si todavía tenemos eh, las actitudes aquí antes mencionadas, ¿verdad? Vamos a identificar si hay algún hueco de amor divino, ¿verdad? Que nos haga falta llenar de Dios y ver a Jesús para abandonarnos en esa plenitud. Él nos está esperando. Él está ahí esperándonos. Y esto nos va a ayudar a hacer un alto en el camino para siempre mirar nuestra nada, porque Jesús dice que no hagamos reflexiones de nosotros mismos, ¿sí? Y esto significa que no nos andemos, nos clavemos y nos enganchemos en el pasado y que miremos nuestras miserias y que digamos, fíjate. Y es importante que nosotros hagamos un alto en el camino para ver qué tanto mis hábitos de vida, mis hábitos que comúnmente pienso, por ejemplo, esos porqués están dominando mi ser.
y todavía no he decidido a quitarlos. Que estas reflexiones sean un acto de decisión para estar más conscientes de mirar a Jesús, ¿verdad? Porque es muy, muy fácil distraernos, es súper fácil distraernos. Empecemos a dedicarle en nuestro día a día ese tiempo de calidad, regalarle eso a nuestra alma, empezar a conocer, leer, profundizar en el libro del cielo de Luisa Picarreta, en las sagradas escrituras, ¿verdad? Que ahí está todo, ahí en esos manuales de vida que están ahí, empolvados a veces, sobre todo nuestras sagradas escrituras, la Biblia, ¿verdad? Que no la leemos y está ahí, son palabras de vida eterna, es el mismo Jesús que está ahí para hablarnos y que quiere invitarnos y nos quiere dar, y ahí está, nos lo está poniendo, ese don tan hermoso de vivir en su divino querer, donde Él nos quiere llevar. Pero ya es cuestión de nosotros, ya es cuestión de decisión, ¿verdad? Como lo hemos visto a lo largo de estos meses que hemos visto este taller tan bonito del santo abandono. Pues démosle gracias a nuestro Señor por la lección del día de hoy, de esos porqués, ¿verdad? Y cada vez que nos entre esa tentación de decir por qué cuando nos pase algo, decirle mejor fía, tú lo quieres, Señor, yo lo quiero. Él nos conoce, Él sabe por qué dentro de esa voluntad permisiva, Él sabe por qué nos pasan ciertas cosas, ¿verdad? Él está esperando ese fiat de nosotros, ese fiat como lo dio nuestra Madre Santísima, Luisita Picarreta, ¿verdad? Como hemos visto. Pues vamos a darle gracias a nuestro Señor, vamos a rezar juntos esa oración tan hermosa del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.